Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación de Costa Rica, órgano al que le damos muchas gracias por su hospitalidad de siempre y por el apoyo técnico que nos dan. Yo soy Dixie Mendoza Chávez, soy la encargada del Observatorio de Violencia de Género, soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Instagram y más recientemente por Spotify. Hoy les hemos traído un tema frente al cual algunas o muchas personas pueden tener posiciones encontradas. Incluso algunos podrían catalogarlo como sensible o quizás, ¿por qué no decirlo? Algunas personas podrían pensar que puede ser un poquito complicado. Pero como sea, y ante todo es un tema relevante y pertinente para lo que deseamos hacer en este espacio que tenemos en este podcast o este tipo de podcast, que es informar y analizar los temas vinculados a la violencia de género, a la discriminación y a la desigualdad por el género. De ahí la importancia que lo abordemos. Lo hemos titulado ¿puede un juez o una jueza negarse a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo? Eso sería la forma más popular de decirlo. Y en una forma un poquito más técnica, vamos a hablar sobre la objeción de conciencia en el ámbito jurisdiccional costarricense. Para que nos ayude a contestar esta pregunta y muchas otras que estoy segura que van a ir surgiendo, contamos hoy con la presencia de la señora Yerma Campos Calvo. Doña Yerma es abogada, es especialista en Derecho de Familia, es máster en Administración de Justicia, con estudios adicionales de posgrado en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Ha sido profesora universitaria, ha impartido múltiples charlas y cursos a nivel nacional e internacional, muchos de ellos dirigidos a jueces y juezas, y ha escrito muchas publicaciones relacionadas con el derecho de familia. En el Poder Judicial se ha desempeñado desde 1989 como jueza en distintas materias, tales como contencioso administrativo, civil, laboral, pensiones alimentarias, violencia doméstica, familia, niñez y adolescencia. Y en la actualidad es jueza en el Tribunal de Familia. También es importante mencionar que fue magistrada suplente de la Sala Constitucional entre el año 2013 y 2017. Es decir, sabe de lo que está hablando. Bienvenida, doña Yerma. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, doña Dixie, muchas gracias a usted por la invitación para hablar de un tema, ¿verdad? Que si bien es cierto, es un poco ahí difícil de entrarle, yo creo que vamos a poder ir desarrollando algunas ideas que nos ayuden a ubicarnos sobre lo que queremos hablar, ¿verdad? Sí. Me parece que el tema es muy bonito y vamos a poder tener un rato de reflexión bastante interesante. No me cabe la menor duda. Bueno, antes de entrar en materia y porque, bueno, ya yo leí todo lo que usted ha hecho, me gustaría hacerle una pregunta también para que nos ayude a ubicar desde dónde viene usted y lo que usted nos va a decir, porque todos tenemos lo que decimos y lo que hacemos viene desde una perspectiva y de lo que hacemos. Entonces,
Yo quería que nos explique ahora qué es lo que está haciendo actualmente en el Poder Judicial. Yo ya leí que es jueza del Tribunal de Familia, pero ¿qué es exactamente lo que usted hace ahí o qué se supone que debe disolver en esas cosas? ¿Cuáles son los problemas más difíciles que les llegan? Bueno, nosotros en el Tribunal de Familia somos 6 jueces y juezas que vemos las apelaciones de todo el país, ¿verdad? Es un único tribunal para todo el país y entonces en esa medida nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Y la función de resolver todo lo que tiene que ver con asuntos de familia, lo que tiene que ver con divorcios, lo que tiene que ver con procesos de filiación, separaciones judiciales, gananciales, violencia doméstica, procesos de niñez, todo lo que tenga que ver con familia, nosotros lo vemos en el tribunal en segunda instancia, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es, por así decirlo, revisamos las sentencias de los jueces y nosotros formamos una triada, somos 3 personas que decidimos si lo que el juez de primera instancia resolvió está bien. Si nosotros consideramos que está bien, lo confirmamos. Si no está bien, lo revocamos. Y si consideramos que hay algún vicio en la resolución, anulamos la sentencia. O sea que definitivamente usted es perfecta para el tema que anunciábamos al inicio. Bueno, vamos a ver, pongamos un poquito de contexto. En agosto del año 2018, la Sala Constitucional, en una decisión histórica, y yo diría que súper esperada, ¿verdad?, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad, ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar la legislación necesaria para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en un plazo máximo de 18 meses. Fue lo que dijo en esa oportunidad, pues de lo contrario iban a aplicar de forma directa lo dicho por otra corte, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ya famosa opinión consultiva 2417 que había solicitado el Estado costarricense. Bueno, el plazo se cumplió, ¿verdad? Los 18 meses pasaron y desde en febrero del 2020 en Costa Rica se reconoce el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Ambas resoluciones, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la de la Sala Constitucional, son icónicas, ¿verdad? Y son muy amplias. Pero para lo que nos interesa aquí, que nos baste con decir que hay un antes y un después en cuanto a las características de los matrimonios, o por lo menos de las personas que se pueden casar y del matrimonio que se reconoce en Costa Rica. Este antecedente es muy, pero muy importante que lo mencionemos porque es el fundamento para nuestro tema, que sería el matrimonio igualitario y la objeción de conciencia. Entonces, doña Yerma, entremos en materia. ¿Cuál es la relación entre ambos temas? Popularmente sabemos que el matrimonio igualitario, ¿qué es? Pero yo me atrevería a decir que no muchas personas saben lo que es objeción de conciencia. Bueno, tal vez vamos a ir un poquito más atrás, ¿verdad? El tema del matrimonio igualitario es el producto, ¿verdad?, de toda una serie de hechos y de luchas que han dado las personas por el reconocimiento de sus derechos y en este caso de un sector de la población, ¿verdad?, conocido como comunidad LGTBIQ+, ¿verdad?, en que engloba personas que tienen relaciones entre personas del mismo sexo y ahí hay diferentes matices o diferentes tipos de relaciones. Cuando la Corte Interamericana evacúa la consulta que le plantea el Estado costarricense, determina que si hay una violación a los derechos de esta población por cuanto no había un reconocimiento a las relaciones de personas del mismo sexo y que era necesario que la legislación costarricense se adecuara a la tutela de los derechos de estas personas para que así se pudiera entonces garantizar el derecho de igualdad de las personas. Le da la oportunidad al Estado costarricense de que ellos dicten las leyes que consideren que sean necesarias para poder cumplir con esto y otorga el plazo. Como no se hizo, ¿verdad? Entonces, como dijo usted muy bien, entra directamente ya
la resolución de la Corte. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Así en palabras muy sencillas. Vea, donde dice hombre, mujer, tiene que leerse hombre, hombre, mujer, mujer u hombre, mujer, ¿verdad? Eso fue lo que dijo la Corte. Entonces, a partir del año 2020, de febrero del 2020, entonces así es como vienen las relaciones reconocidas de manera amplia y libre. ¿Qué pasa? Que cuando surgen estos cambios, hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Hubo todo un debate, ¿verdad?, en torno a esto. Por eso era que no se quería entrar a regular, porque había mucha gente a favor y mucha gente en contra. Y recordemos que aún a nivel electoral se dio toda una tensión, ¿verdad?, en torno a quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra de este tema. Pero ya una vez que está reconocido, ya no hay marcha atrás, ya hay que hacerle frente. Los jueces tenemos la posibilidad, los jueces de familia, de casar a las personas, ¿verdad? Entonces, de casar a las parejas. No solamente hay una tradición también que se mantiene y que es reconocida legalmente, y es el reconocimiento de la Iglesia Católica, ¿verdad?, del matrimonio celebrado por la Iglesia Católica, que tiene efectos también a nivel civil. Pero en realidad quien casa es el Estado, ¿verdad? Es el que otorga el cambio de estado civil. Entonces, cuando se da el matrimonio igualitario, los jueces y las juezas tienen la obligación de casar. ¿Qué pasa cuando un juez y una jueza dicen, mire, es que yo no lo puedo hacer porque mis convicciones religiosas a mí no me lo permiten? O por un asunto ético o moral, yo no lo puedo hacer. Entonces, tal vez antes de que entremos ya más en la cuestión específica de lo que pasa en el Poder Judicial, tal vez retomar la pregunta que yo le hacía, la objeción de conciencia, para no solo aplicarla a ese caso concreto, sino general, la parte general. ¿Qué es lo que es la objeción de conciencia? Es la negativa a cumplir con un deber que impone la ley. Entonces, vemos que no solamente la van a tener los jueces y las juezas, sino que se va a dar en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Los casos más sonados siempre van a ser los casos militares, ¿verdad? Cuando la gente se niega a prestar servicio militar, en los casos médicos también, ¿verdad? Cuando un médico se niega a realizar algún tipo de operación o algún tipo de procedimiento médico o quirúrgico, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿verdad?, cuando la ley le impone a la persona la obligación de actuar y la persona dice, mire, a pesar de esa obligación, yo no lo voy a hacer porque eso va en contra de mis convicciones, eso atenta contra mi libertad. Y entonces ahí es donde la persona puede objetar la imposición que le hace el Estado de cumplir con algo y decir, yo no lo voy a hacer. Eso es la objeción de conciencia. Excelente. Pues ahora sí, entonces, volvamos otra vez a ver cómo aplicamos este concepto de la objeción de conciencia y por qué estamos hablando de este tema y qué fue lo que pasó en el Poder Judicial, ahora sí, ¿verdad?, cuando se reconoce ya el matrimonio igualitario. Entonces, cuéntenos qué fue lo que pasó ahí, quiénes tomaron una decisión y por qué la Sala Constitucional nuevamente debe intervenir. Okay. Resulta ser que cuando se da este reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo que tenían la posibilidad de casarse, de adoptar, ¿verdad?, en este tipo de que se les reconociera los derechos de pensión, ese tipo de cosas, hubo una duda de parte de unos funcionarios del juzgado de San Carlos, de familia de San Carlos, que le preguntan a la jueza, ¿y quiénes pueden objetar? ¿Quiénes pueden alegar la objeción de conciencia? Entonces ella hace la consulta, ¿verdad? En realidad no era que ella se estaba oponiendo. Ella lo que hace es plantear lo que las personas que trabajaban con ella estaban preguntándole. ¿Y a quién le pregunta? Entonces ella primero lo hace ante el Consejo Superior y después ya se plantea una consulta de constitucionalidad y después ya posteriormente hubo otro juez que plantea un recurso de amparo también y se dan varias resoluciones, pero en realidad era como el meollo del asunto era en el Poder Judicial, ¿quiénes pueden objetar, verdad? ¿Quiénes pueden alegar objeción de conciencia? La Sala Constitucional entonces resuelve
¿verdad? Porque entiendo que el Consejo Superior, para quienes no sepan, el Ajá. Consejo Superior es el órgano administrativo Exactamente. del Poder Judicial. A él fue el que se le consultó a esta Exacto. jueza. Y entonces, Y ellos le preguntaron, y ellas, porque hay también Ajá. mujeres, le preguntan a la división jurídica, y la división jurídica dice que no pueden objetar la conciencia. Que no pueden, exactamente. Y entonces se van a la Sala Constitucional, y ahí, con base en esta resolución, es que ya entonces viene la resolución de la Sala Constitucional, y después posteriormente viene otro compañero y hace plantea otro recurso. ¿Qué es lo que pasa? Que la Sala viene y entonces analiza la población judicial en 3 bloques, por así decirlo. Entonces, primero, la primera gran división era las personas que son jueces y juezas, y las personas que no son jueces y juezas. Esa era la primera división. Y después, la segunda división que hace es quienes estaban nombrados al 20 de febrero en propiedad, y los que estaban nombrados, los que iban a ser nombrados posteriormente a esa fecha. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Mire, en el Poder Judicial, los únicos que pueden alegar objeción de conciencia son los jueces y las juezas. Okay. Entonces queda el primer gran grupo, queda por fuera, ¿verdad? Es decir, el técnico que recibe la primera gestión, la gente que haya intermedios administrativos, no pueden hacerlo. Ninguno puede. ¿Por qué? Okay. Porque ninguno de ellos va a tomar la decisión. Okay. Quien va a tomar la decisión y quien va a resolver es el juez o la jueza. Okay. Entonces, después, ¿qué es lo que dice la sala? Entonces, queda 2 grupos, el de jueces nombrados antes del 20 de febrero del 2017 y un grupo que va a ser los jueces que sean nombrados después de esa fecha. Entonces, la sala dice, mire, aquellos que fueron nombrados antes del 20 sí pueden alegar objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando fueron nombrados en propiedad, la norma no existía. No existía la obligación de casar, no existía la obligación de reconocer uniones de hecho o de aprobar adopciones de personas del mismo sexo, sino que lo que viene después es una modificación, por así decirlo, legal, ¿verdad? Y en esa medida es necesario entonces reconocer que estas personas sí tienen derecho a objetar. ¿Por qué? Porque estas personas se les está imponiendo una ley que no existía cuando ellas fueron nombradas en propiedad. Es decir, cuando ellas llegan al trabajo, ellas no sabían que eso podía ser una posibilidad, que les tocara hacer eso. ¿Qué pasa con las personas que son nombradas después? Que ya saben a lo que van y ya tienen que tomar la decisión y saber que si van a aceptar el nombramiento de juez o de jueza, van a tener que aplicar esa ley. Porque ningún juez o ninguna jueza en este país puede decir, bueno, yo puedo aplicar esta ley sí y esta no. Esta no me gusta o esta no me, no me convence o estoy en contra y entonces no la voy a aplicar. Podría hacerlo alegando la objeción de conciencia únicamente. Me queda claro. Una consulta. ¿Hay otros ejemplos, aparte del matrimonio o aparte de otra cosa, donde ellas podrían objetar o solamente respecto del tema del matrimonio igualitario? Habrían otros elementos donde una persona podría alegar objeción de conciencia, ¿verdad? En algún momento habíamos hablado de personas que dijeran que no pueden divorciar porque va en contra de sus convicciones religiosas, o que no puede hacer una separación judicial, o que no puede tramitar algún tipo de resolución que conlleve algo que se oponga a sus convicciones. Lo que pasa es que nuevamente caemos en la diferencia de que hizo la sala, ¿verdad? Si esas normas existían al momento de estar nombrada la persona, no va a poder alegar objeción de conciencia. Entonces sería como para normas futuras, ¿verdad? Que sé yo, que pensar en un ejemplo, que digan que, mire, es que es necesario el reconocimiento de los derechos de los animales, ¿verdad? Por todas las personas del Poder Judicial, y que alguien diga, no, mire, es que eso va en contra de lo que yo creo porque
Eso, de mi religión o mis ideas religiosas me prohíben asimilar los derechos de un animal a los derechos de una persona. Y esa norma es posterior, una cuestión así. O que se aprobara el aborto sin ninguna restricción, exactamente, por ejemplo. Que se aprobara el aborto. Sí, en este caso hasta los mismos médicos, ¿verdad? Podrían alegar, ¿verdad? Ese tipo de resolución. Podría ser también el tema que esto se presenta al menos en la materia médica mucho, que es el tema de los trasplantes, ¿verdad? De sangre, las transfusiones de sangre, ¿verdad? Con algunos grupos religiosos. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Se podrían plantear, pero como le digo, tiene que ser a futuro, ¿verdad? Okay. Sobre cosas que todavía no estén reguladas. Bueno, entonces, los ejemplos podrían ser muy difíciles, pero aquí volvamos otra vez al caso específico, sí, que era el matrimonio igualitario. Y ya como para ir aterrizando y terminando de este tema, que me parece interesantísimo, que tiene que ver con el trámite propiamente. Ya de teoría ya lo entendimos, pero vamos a ver si lo aterrizamos un poquito más. Si a una persona, como usted lo mencionaba temprano, si a una persona de la comunidad LGBTIQ+, o más, un juez le comunica que no puede tramitar un matrimonio o cualquier otra gestión, si fuera basada en la objeción de conciencia, ¿qué debe hacer? O le voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Cómo van a convivir en la realidad, en la práctica, los dos derechos que hablábamos al inicio, verdad? Que era el derecho de las personas a acceder a la justicia sin que sean discriminadas, en este caso, que no haya discriminación porque ellos quieren casarse igual que como lo haría una pareja heterosexual, ¿verdad? Y cómo un juez o jueza puede ejercer este derecho. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Me refiero a él llega, no llega, se excusa, no se excusa, pasa un periodo de tiempo esperando. ¿Cómo es eso en la práctica? Uh-huh. Para quienes no estamos familiarizados en lo que es el teje y maneje de un tribunal, sí, digamos. Sí. El procedimiento del matrimonio es un procedimiento sencillo, ¿verdad? No es un procedimiento complejo. Entonces, la persona se presenta ante el juzgado, plantea la solicitud de que quiere casarse. Ahí le van a decir que presente unos testigos en un primer momento, después se hace la publicación de dictos y después, posteriormente, el día de la celebración del matrimonio debe de llevar otros testigos y se celebra el matrimonio en el despacho judicial. Ese es el trámite, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona plantea la solicitud y son dos hombres o dos mujeres o dos personas del mismo sexo las que van a plantear la solicitud? ¿Qué pasa? Y el juez les dice, no, yo estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo y entonces yo no los voy a casar. Y entonces aquí puede ser que el juez nada más diga, no los voy a casar y archivo el asunto, y entonces ahí se puede plantear una apelación ante esa resolución y la conoceríamos nosotros en el Tribunal de Familia, ¿verdad? O puede ser que el juez lo que haga es que plantee una inhibitoria diciendo, mire, yo no lo puedo conocer porque yo voy a alegar aquí, estoy alegando objeción de conciencia, porque yo no estoy de acuerdo. A partir de ahí, el asunto se pone un poco más complejo, porque en este momento no tenemos, ¿verdad? Habíamos hablado en algún momento, no hay un protocolo sobre lo que va a pasar si un juez se inhibe. Nosotros tenemos claridad sobre el tema de las inhibitorias porque es algo que nosotros comúnmente vemos, ¿verdad? En el Poder Judicial muchos jueces se inhiben de conocer porque son parientes, porque tienen alguna relación con una de las partes, ¿verdad? Hay una serie de motivos que están establecidos en la ley para que un juez se inhiba de conocer inhibirse quiere decir que el juez dice no voy a conocer de este asunto porque tengo alguno de estos impedimentos, ¿verdad? Para poder conocerlo. Entonces el juez se inhibe de conocerlo y tiene que pasar el expediente a otro juez. Entonces, si hay dos jueces en el mismo juzgado, no hay ningún problema, se le pasa al otro juez. Si no hay dos jueces en el mismo juzgado, tendría que pasarle a un juez de la misma materia dentro de su circuito judicial. Y si no hay, tiene que ser a otro circuito judicial,
¿verdad? Entonces ahí va como la cadena. Eso es lo que nosotros hacemos regularmente. Pero aquí, como el tema pasa por el tema de la objeción de conciencia, habría que analizar, alguien debe de analizar si procede o no procede el tema de la objeción de conciencia, porque no es simplemente la inhibitoria. Entonces pareciera como que el tema ahí se las trae, que pareciera que hace falta como un protocolito, un manual, sí, alguna instrucción. Alguna instrucción, no solamente para los jueces y jueces, que hay mucha rotación de jueces y jueces en el Poder Judicial, sino también para las personas usuarias, ¿verdad? Y eso vendría del Consejo Superior eventualmente. Podría ser del Consejo Superior o de la Secretaría, bueno, más bien de la Secretaría de Género, ¿verdad? O pienso yo que tal vez hasta de CONAMAG y luego el Consejo Superior lo aprueba. ¿Verdad? Okay. Entonces, ¿qué podría ser? Bueno, pues sin duda es un tema que podría ser más amplio, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta acá, con por lo menos sentadas las bases fundamentales, porque teníamos la esperanza, ¿verdad?, de que quienes nos hayan escuchado pues hayan podido saber de un ejemplo, lo que yo llamo un ejemplo específico en el cual dos grupos de personas con visiones distintas de la vida pueden interactuar en una sociedad pluralista, que es a lo que se aspira en Costa Rica siempre, ¿verdad? Aun cuando no piensen igual, ¿verdad? Y me parece que eso es maravilloso, el que hayan dos grupos que puedan respetárseles sus derechos humanos, ¿verdad? Desde ese ámbito, sin que se estén enfrentando, ¿verdad? Y que sea dentro del contexto jurisdiccional costarricense que se pueda desarrollar o celebrar este tipo de situaciones. Muchas gracias, doña Yerma, por su participación. Creo que lo hizo muy bien, porque lo mantuvo en un nivel en que todas las personas podemos entenderlo, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que nos escuchan siempre, que nos siguen, que siguen nuestros podcasts. Por supuesto, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, siempre vamos a estar muy, muy agradecidas. Bueno, muchísimas gracias, doña Dixie. Me parece que el abordar este tema es una forma más también de empoderar a las personas de la unión, de la comunidad LGTBIQ+, para que puedan ejercer sus derechos y para que puedan seguir reivindicando los derechos que como comunidad ellos han tenido que ir postergando, ¿verdad? Y que puedan realmente disfrutar, como cualquier costarricense o cualquier persona que vive en nuestro país, de los derechos que nuestro aparato legislativo y judicial también, ¿verdad?, proporciona a todas las personas en este país. Definitivamente. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en un mes. Hasta pronto. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.